¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a llevar a cabo la explicación sobre el tema relacionado con la aceptación de la herencia. Recordemos que este video, como lo hemos hecho en otras ocasiones, estará basado en la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Sin embargo, el contenido del mismo le será de utilidad para entender esta figura jurídica en las legislaciones de otras entidades federativas. Muy bien, pues vamos a comenzar. Y en principio podemos entender esta figura de la aceptación de herencia como una manifestación unilateral de la voluntad. ¿Por qué unilateral? Porque la hace el propio heredero. Entonces, en este acto jurídico va a intervenir una sola voluntad, que es, como ya lo hemos mencionado, la del propio heredero. No se trata de un acto jurídico bilateral, por ejemplo, como un contrato. Y esta manifestación unilateral la lleva a cabo el heredero legítimo o testamentario. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque el proceso puede llevarse a cabo conforme a una disposición testamentaria o bien conforme a lo dispuesto por la ley. Es decir, si el causante de la sucesión o de la herencia dispuso de sus bienes para después de su muerte mediante el otorgamiento de un testamento, entonces, como podemos entenderlo y es una obviedad, el proceso será testamentario, ya sea en la vía notarial o jurisdiccional. Entonces, en caso de que los herederos estén mencionados o señalados en el testamento, pues podríamos calificarlo como heredero testamentario. Pero si no se llevó a cabo una disposición testamentaria, es decir, el de cuyos no otorgó un testamento antes de morir, entonces el proceso se llevará en la vía legítima. ¿Por qué legítima? Porque la ley suple esta ausencia de voluntad de cuyos y por lo tanto en la ley se encuentran las reglas sobre quiénes tienen derecho a heredar y en consecuencia una autoridad, ya sea por ejemplo jurisdiccional o también se puede llevar en la vía notarial, la autoridad jurisdiccional por ejemplo o el fedatario público podrá emitir la resolución correspondiente en el sentido de las personas que tienen derecho a heredar. En el caso, es importante mencionar que cuando esto se lleve en la vía notarial, será posible siempre y cuando no exista controversia entre los herederos, es decir, ya haya un mutuo acuerdo sobre la manera en que se va a llevar a cabo esta sucesión intestamentaria y también la forma en que se van a repartir los bienes, porque como bien sabemos, el notario no es una autoridad pública y no tiene facultades para resolver controversias. Por lo tanto, en caso de controversia entre herederos, le tocará a la autoridad jurisdiccional resolver lo conducente. Muy bien, entonces retomando este concepto, la aceptación de la herencia es una manifestación unilateral de la voluntad por parte del heredero, ya sea legítimo o testamentario, para suceder al de cuyos o causante de esta sucesión en su patrimonio pecuniario. Entonces, esta aceptación tiene como consecuencia que el heredero suceda o, en otras palabras, sustituya al de cuyos en su patrimonio. Y el efecto práctico que esto tendría es que el heredero o al heredero se le va a adjudicar la propiedad de ese patrimonio. Muy bien, ahora bien, tenemos que la aceptación de la herencia se retrotrae al momento de la muerte de la sucesión, es decir, por una ficción jurídica, los efectos de una aceptación de herencia no comienzan a partir de la fecha en que el heredero haya realizado esta aceptación, sino que la aceptación tiene efectos retroactivos a partir de la muerte del de cuyos. Es decir, si el heredero aceptó la herencia el día 20 de julio del año 2021, por decir algo, los efectos de la aceptación no comienzan a partir de ese 20 de enero del año 2021, 20 de julio del año 2021, sino que se van a retrotraer a la fecha de la muerte del de cuyos. Y entonces, si el de cuyos falleció el día 20 de julio del año 2020 a las 17 horas, entonces los efectos se retrotraen, por decir algo, al día 20 de julio del año 2020 a las 17 horas con un segundo, ¿no? Esto, insistimos, debido a una ficción jurídica en la que el legislador decidió que los efectos de la aceptación no comienzan a partir de la fecha en que, valga la redundancia, el heredero aceptó esa herencia, sino se retrotraen a la fecha en que haya ocurrido la muerte del de cuyos. Y esto genera como consecuencia que la aceptación de la herencia sola se puede llevar a cabo
a partir del momento en que se presente la muerte del causante. Es decir, el heredero no puede emitir manifestación alguna sobre la aceptación de la herencia cuando el testador, por ejemplo, siga vivo. Porque como ya lo sabemos y es explorado derecho, no se puede o está prohibida la herencia en vida. No podemos heredar en vida. Podemos otorgar una disposición testamentaria, pero como tal no se puede heredar en vida y por lo tanto el heredero no puede llevar a cabo ningún tipo de aceptación de herencia mientras la persona, el causante, por ejemplo el testador, siga vivo. Por lo tanto, cualquier aceptación anterior a la muerte del decujus o del causante será nula. Es decir, cualquier aceptación que el heredero haga en vida del causante estará afectada de nulidad. Muy bien, hay dos formas de llevar a cabo la aceptación de la herencia. La primera es la expresa y la segunda es la tácita, y esto tiene que ver con las reglas generales de la teoría de las obligaciones sobre la forma en que expresamos nuestra voluntad. La aceptación expresa tiene lugar cuando el heredero manifiesta de forma fehaciente su voluntad para aceptar la herencia. Ya sabemos que, de acuerdo a la teoría general de las obligaciones, la manifestación expresa de la voluntad se puede llevar a cabo de forma escrita, verbal o por signos inequívocos. Y entonces aquí nosotros ponemos, por ejemplo, que la aceptación se puede llevar a cabo por escrito mediante una escritura pública ante notario. Por ejemplo, cuando el proceso sucesorio se lleve en la vía notarial. Si el decujus otorgó una disposición testamentaria antes de morir, pues los herederos pueden optar por que el proceso correspondiente se lleve a cabo en la vía notarial, siempre y cuando no exista, como ya lo hemos mencionado, no exista controversia entre los herederos. Y si es así, pues en la etapa de la declaración en la apertura del testamento y lectura del mismo, pues se puede llevar a cabo esta aceptación de forma expresa por parte de los herederos. Y lo mismo puede suceder ante la autoridad judicial, es decir, los herederos, si deciden llevar a cabo el proceso sucesorio testamentario en la vía jurisdiccional, podrán manifestar también de forma expresa en la primera audiencia esta conformidad con el testamento y por lo tanto la aceptación de la herencia. Ahora bien, la aceptación puede ser tácita y esta la podemos encontrar, por ejemplo, en los procesos sucesorios intestamentarios, es decir, cuando el decujus no otorgó una disposición testamentaria antes de morir, pues los herederos podrán llevar a cabo el proceso comenzando con la denuncia del juicio intestamentario, es decir, dar noticia a la autoridad judicial sobre la muerte del causante de la sucesión y por lo tanto el juez en el auto de radicación podrá ordenar, por ejemplo, que se lleven a cabo la investigación correspondiente o la búsqueda correspondiente en el Archivo General de Notarías para efectos de saber o que el juez tenga conocimiento si realmente el decujus otorgó o no alguna disposición testamentaria. Entonces, pues los propios herederos se pueden encargar de materializar esta investigación o materializar esta orden judicial, dando trámite a este oficio, pagando los derechos correspondientes para hacer esta búsqueda. Y pues bueno, además se le dará vista al Ministerio Público para que se apersone en este procedimiento jurisdiccional y también al representante del DIF. Una vez hecho esto, pues tendrá lugar también la audiencia de información testimonial para efectos de conocer o que dos testigos mencionen si tienen conocimiento sobre quiénes tienen derecho a ser declarados como herederos en la sucesión. Entonces podríamos tener que los propios herederos acuden o comparecen a esa audiencia. Una vez desahogada esta audiencia, pues la autoridad jurisdiccional estará en posibilidad de emitir la resolución correspondiente sobre la declaración de herederos. Entonces, nos vamos a encontrar que probablemente durante todo este trámite de la primera sección del juicio intestamentario, los herederos no emitan una manifestación expresa sobre la aceptación de la herencia e incluso podría emitir la autoridad jurisdiccional una sentencia interlocutoria en donde declare como herederos a los dos hijos, por ejemplo, del decujus, sin necesidad de esa aceptación expresa. ¿Pero por qué lo hace la autoridad jurisdiccional? Porque
derivado de la conducta de los propios herederos, es decir, hacer la denuncia del juicio intestamentario, dar trámite a los oficios de búsqueda en el Archivo General de Notarías, comparecer a la audiencia de información testimonial, etc. Esta conducta genera presunción en el juzgador de que es su voluntad aceptar la herencia. Por lo tanto, estamos frente a esta aceptación tácita. Muy bien, ahora, por último, podemos mencionar este beneficio que tienen los herederos al momento de llevar a cabo la aceptación de la herencia y que se denomina aceptación a beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Que el patrimonio del heredero no se puede confundir con el patrimonio del decuyos. Es decir, si el heredero acepta una herencia, esto no significa que con su propio patrimonio tenga que pagar las deudas que el decuyos adquirió en vida. Por ejemplo, si en la sucesión, si la masa hereditaria está conformada o la cantidad monetaria de la masa hereditaria asciende a 800 pesos y resulta que el monto de las deudas ascienden a 1000 pesos, pues los herederos no se pueden desentender de las deudas y tendrán que pagar a los acreedores del decuyos los derechos de crédito que estos tienen en su favor. Por lo tanto, tendrán que pagar esas cantidades, pero hasta donde alcance el dinero. Entonces, si solamente tenía 800 pesos, pues vaya, van a tener que pagar hasta esa cantidad. Pero lo que resta, es decir, 200 pesos, porque decíamos que las deudas ascendían a 1000, esos 200 pesos no tienen que ser pagados con el propio patrimonio del heredero, porque no se confunden, como decíamos anteriormente, con la aceptación de la herencia no permite la confusión de patrimonios entre el heredero y el decuyos. Es decir, las deudas no fueron adquiridas por el heredero, fueron adquiridas por el decuyos y el heredero no se puede negar a pagar esas deudas. Sí las va a pagar, pero con la masa hereditaria hasta donde alcance. E insistimos, si no alcanza el monto de la masa hereditaria, no es suficiente para pagar estas deudas, entonces los acreedores no podrán hacer efectivo las mismas en contra de los herederos. Muy bien, y con esto terminamos el video de esta ocasión. Les agradecemos su atención y como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que estén al tanto de todas las notificaciones relacionadas con el nuevo contenido de nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.